Y jóvenes, vamos a esperar un minutito para comenzar formalmente. Bien, ahora sí, jóvenes. Tengan todos muy buenos días. Siendo las 8 en punto de la mañana, damos inicio a lo que sería su primera clase en este ciclo de 9 semanas que inicia hoy lunes 3 de enero. Los saluda, como dije previamente a los que han estado desde hace algunos minutos conectados, el profesor Elmer Flores. Ese es mi nombre. Y como dije también hace unos minutos, yo seré el encargado del dictado de los cursos de geografía y educación cívica. Tenemos clases de 8 a 9:50. No se olvide, en el primer bloque veremos geografía y en la segunda mitad el curso de cívica. Aunque le diré que por lo general, en las 9 semanas, como el curso de geografía es más denso, es muy probable que abarquemos un poco más de la mitad. ¿Sí? Eh, la idea es que sean 50%, 50%, pero como usted verá, esta semana y las siguientes, el curso de geografía suele tener, repito, mayor cantidad de información. ¿Ya? Pero no va a haber, en todo caso, mucha diferencia si es que se da. Y jóvenes, entonces, solamente para cerciorarme nuevamente de que todo se esté comprendiendo, a ver, me da el visto bueno si todos estamos observando la primera diapositiva, donde vemos el conjunto de temas a desarrollar el día de hoy. Perfecto, Yamile, muchas gracias. Muy bien, entonces veremos los temas que nos tocan tratar ahora. Bien, ¿cuáles son los temas? Veamos. La geografía y el espacio geográfico. Definiremos qué es el geosistema. Luego hablaremos acerca de las líneas imaginarias y las coordenadas. Una pregunta importante aquí. Me he percatado que muchos confunden las líneas imaginarias con las coordenadas geográficas. Para cerciorarme de que no ocurra esto con los alumnos de esta aula 5M, haré algunas preguntas previas. Dígame, ¿la latitud es una línea imaginaria o es una coordenada, jóvenes? Los leo, los leo. Tenemos una primera respuesta, la de Guillermo, que dice, profesor, es una coordenada. Joseph también es una coordenada. Ya van dos respuestas. Esperemos 5 respuestas para hacer un balance. Tercera respuesta de Jocelyn, es una coordenada. Pamela es coordenada. Misael Samir, coordenada. Yamil nos dice, no, profesor, mis compañeros se equivocan, se han confundido, es una línea imaginaria, una línea geodésica. Y tenemos como última respuesta a Sara Nicole, que nos dice, profe, es una coordenada. Bien, jóvenes, aquí se trata, si es que acertamos con la pregunta, ¿correcto? No sobredimensionar el logro, es importante no equivocarse, y en el caso de que nos equivoquemos, saquemos provecho, ¿sí? Tampoco es una guerra a ver quién tiene la razón o no, porque a veces es lo que suele ocurrir. Y la respuesta correcta es que la latitud, al igual que la longitud, es una
coordenada geográfica. ¿Y qué es una coordenada geográfica? Está claro que no es una línea. Escuchen bien, la latitud y la longitud, su hermanita, son distancias. Escuchen bien, distancias medidas en, ahora les pregunto, ¿en grados de ángulo o en kilómetros? ¿Cómo se expresa esta distancia, ya sea latitud o longitud, jóvenes? ¿En kilómetros o en grados? Correcto, en grados de ángulo. Sí, tengo que decir grados de ángulo porque hay algunos que pueden pensar que son grados ¿qué? Pasa, jóvenes, ¿ah? Hay algunos alumnitos y alumnitas que son tan despistados que creen que cuando hablamos de grados centígrados, temperatura. No, son grados de ángulo, ¿correcto? Grados de ángulo. Entonces, ¿cómo definimos, por ejemplo, la latitud? Es la distancia angular, o sea, expresada en grados, minutos y segundos, ¿correcto? De un punto cualquiera de la Tierra. Por ejemplo, me imagino que la mayor parte de los aquí presentes están recibiendo las clases aquí en la capital. No digo que todos, pero lo más probable es que la mayoría de los aquí presentes estén en estos momentos en algún distrito de Lima Metropolitana. Pregunto yo, ¿la capital del Perú, Lima Metropolitana, está ubicada en la línea ecuatorial? Yo sé que la pregunta es muy sencilla, pero responda, por favor. ¿La ciudad de Lima está ubicada en la línea ecuatorial? No. Es decir, entre Lima y la línea ecuatorial hay una, complete, entre Lima y la línea ecuatorial hay una distancia, ¿correcto? ¿Estamos bien? Entre Lima y el Ecuador hay una distancia. Pregunta, ¿cómo se llama esa distancia? Entre Lima y el Ecuador. Eso es latitud. Con eso nunca se va a confundir. La latitud es la distancia. Ahora, claro, alguien dirá, uy, profe, ¿y de Lima hasta la línea ecuatorial cuántos kilómetros son? Bueno, para el caso no interesan los kilómetros. ¿Qué mandan? Esta distancia desde Lima al Ecuador se mide en ¿qué dijimos? En latitud. Y la latitud se expresa en kilómetros o en grados, jóvenes. ¿En kilómetros o en grados? En grados de ángulo. Mis respetos más sinceros a aquella persona que escriba más o menos cuánto es la distancia de grados entre el Ecuador y Lima. A ver, alguien, ya que importa, puede googlear. Le doy 10 segundos para que googlee. Ojo, de latitud, lo que Leslie nos escribe más parece longitud. Y en el caso de Lima, en longitud es 77. Cerca, 77 es. 72 más bien sería por dónde. Ajá, ya encontraron. La respuesta es, a no ser que nuestra estimada Pamela Leslie haya digitado mal o haya leído mal, haya confundido el 7 con el 1, el 1 con el 7 y por eso puso 72. Pero la respuesta es la que escriben Guillermo y Luz. No se olvide, 12 grados. 12 grados es el ángulo entre Lima y la línea ecuatorial. Ahora una pregunta más sencilla. Piura. Ajá, ya ve. Piura, jóvenes, Piura. ¿Tendrá más o menos grados que Lima? Si del Ecuador, de la línea ecuatorial hasta Lima son 12 grados, Piura, que está entre los dos, tendrá menos ángulo, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta de la regla? Lógico. Profe, ¿cuánto es Piura? Piura más o menos es 5 grados. Piura es 5. Y dígame, Tumbes, ¿tendrá más o menos que Piura? Tumbes, ¿tendrá más o menos que Piura? Menos todavía porque está más cerca. Tumbes es más o menos 3. O sea, la línea ecuatorial, ¿cuántos grados tiene? 0 de latitud porque es la referencia. Tumbes es 3 grados. Piura es 5. Lima, ¿cuánto es? Tumbes 3,
Piura 5. Lima, ¿cuánto es? 12. Claro, Tumbes tiene menos que Piura porque está más cerca de la línea ecuatorial. Y en el Perú, ¿cuál es la región o departamento que tiene más grados? O sea, ¿cuál es la que está más alejada del Ecuador? La que está más al sur. Frontera con Chile. Tacna. En Tacna ya es 18. Repito, en Tacna llegamos hasta 18. Ahora es probable que le diga, profesor, pero 18 es muy poco. Yo conozco un número que le gana a 18, profe. 20. Sí, jóvenes, pero si seguimos avanzando hacia el sur, 20 grados de latitud, ¿sigue siendo Perú? 20 grados de latitud, ¿sigue siendo Perú? Ya no. 20, 30, 40, 50, casi 60, ¿ya qué país es? ¿Sospecha de algún país alargado? Correcto. Esas ya son latitudes de Chile. ¿Ve la diferencia? Ya, dígame, con estos ejemplos que hemos dado, ¿se entiende entonces qué es la latitud? Por supuesto. Una regla, ¿cuál sería? Si estoy cerca del Ecuador, ¿tengo alta o baja latitud, jóvenes? Si estoy cerca del Ecuador, cerca del cero, eso es baja latitud. En cambio, si estoy al otro lado, cerca a uno de los polos, ya sea polo norte o polo sur, ¿tendré alta o baja latitud? Si estoy cerca de los polos, alta latitud, cerca del 90. 90 es el número máximo de latitud. Y si estoy en el medio, tipo Santiago de Chile, tipo Buenos Aires, tipo Nueva York en el norte, ¿qué será? No es ni baja ni alta. Una palabra, no es ni alta ni baja. Claro, un número cerca al 45, ¿no? Sería mediana latitud o media latitud. No se olvide, la latitud puede ser baja de 0 a 30. Mediana de 30 a 60. Ya, usted solito. Y dígame, alta sería ¿en qué rango? ¿De dónde a dónde? Si baja es de 0 a 30. Ahí está el Perú. Mediana es de 30 a 60. Alta será muy bien, los felicito. De 60 a 90. Profe, ¿y en esas zonas hace calor o frío? ¿Qué dicen ustedes? De 60 a 90. ¿Hace calor o frío? Ya sea por el norte o por el sur, hace mucho frío. Clima gélido, glacial, clima polar. Te dirá, profe, a ver algunos lugares que tengan esas latitudes. En el hemisferio norte, Alaska, Canadá, Groenlandia, Siberia, Escandinavia. Eso es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la Antártida, por supuesto. Así es, Miguel, la Antártida en el sur. Muy bien. Jóvenes, y miren, solamente hemos dado un montón de información con la carátula de la primera diapositiva. Imagínense, con mayores imágenes usted va a comprender mejor. Ya, pero hacemos un paréntesis y pregunto. Jóvenes, ¿se está entendiendo? Porque si no se está entendiendo, yo puedo volver a explicar. No hay ningún problema, pero creo que se ha entendido, ¿no? Claro que se ha entendido. Ahora es probable que alguien diga, profesor, ya, latitud, ya lo sé, al derecho y al revés. Se mide de 0 a 90. Profesor, latitud se divide en 3 partes. O podemos establecer 3 zonas, profesor. De 0 a 30, baja latitud, hace calor, profe. De 30 a 60, mediana latitud, clima templadito. Y de 60 a 90, uy, profesor, hace mucho frío, alta latitud, sencillo. Otra idea, la latitud es la distancia de un lugar con respecto a quién. ¿A la línea ecuatorial o al meridiano de Greenwich? La latitud es la distancia con respecto a cuál de esas dos líneas imaginarias. ¿A la línea ecuatorial o al meridiano de Greenwich? A la línea ecuatorial. Correcto. Muy bien. Y la latitud solamente puede ser o norte o sur. No existe latitud oeste. Escuche bien, no existe latitud oeste. No existe latitud este. Pero sí existen latitud ¿qué?
Norte, si estamos en el hemisferio norte, tipo Estados Unidos, tipo España, tipo China, tipo Rusia. O si estamos en el hemisferio sur, latitud sur. Ejemplo de países que tengan solamente latitud sur. Perú, Argentina, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Ahora, si ha entendido qué es latitud, lo que viene es más sencillo todavía. Mira, profe, ¿qué cosa? Ya, mira. ¿Qué sería entonces, jóvenes, la longitud? Tiene una definición muy parecida a la de latitud. ¿Cuál es? Es la distancia angular de un punto de la Tierra, de un punto de la superficie de la Tierra, con respecto a qué. Ya no al ecuador, sino con respecto a qué. La longitud. Muy bien, Guillermo. Con respecto al meridiano base, con respecto al meridiano de Greenwich. Que voy a pronunciarlo como se escribe, ¿ya? Greenwich le voy a llamar. Pero no se molesten los que han estudiado en el británico o en el himno. Profe, ¿cómo maltrata el inglés? Muy bien. Lo voy a pronunciar como se escribe, ¿ya? El meridiano de Greenwich. Profe, ¿y dónde queda esta localidad, este observatorio? Dentro de la ciudad de Londres, isla de Gran Bretaña, estado del Reino Unido. O sea, el Ecuador divide el mundo en norte y sur. ¿Y este meridiano divide el mundo en qué? El Ecuador divide el mundo en norte y sur, por eso que hay latitud norte y latitud sur. En cambio, el meridiano de Greenwich divide el mundo en oeste, que también podemos llamar occidente, y este, cuyo sinónimo es oriente. ¿Correcto? Y una diferencia. En la longitud, el mínimo valor, ¿cuánto es? 0. Profe, no hay diferencia, es igual que con la latitud. En la latitud, el mínimo valor es 0 en el Ecuador y el máximo es 90 en los polos. Pregunto, ¿en la longitud el máximo valor también es 90? En la longitud, que puede ser este u oeste, ¿el máximo valor también es 90? No. Correcto, Pamela, correcto, Miguel. Así es, Luz. Esa es una de las principales diferencias. El máximo valor en longitud es 180. Profe, ¿y dónde es 0? 0 es en Greenwich, en el meridiano. Y 180 es en el meridiano que está a su espalda. Como este meridiano está a la espalda de Greenwich, se le conoce también como antimeridiano, porque es el opuesto. El antimeridiano tiene 180 grados. ¿Y cuál es su principal uso? Usted lo pudo notar en las últimas horas del 31, o mejor dicho, en las primeras horas nada más del 31 de diciembre. El día viernes, hace solamente 3 días. ¿Recuerda usted que mientras estaba almorzando, el viernes 31 de diciembre, el último día del 2021, mientras almorzaba o seguía comiendo panetón con chocolatada, veía imágenes en su televisor de que en algunas partes del mundo ya era 2022? ¿Se dio cuenta de ello? Que en algunas partes del mundo ya era 2022. Claro, dígame algunos lugares del mundo. Argentina no, si es al mediodía, Argentina todavía no era 2022. Pero sí, por ejemplo, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia. La pregunta es, Filipinas. Y ya en horas de la tarde le tocaba a España. Y cuando aquí eran las 10 de la noche, ya le tocaba a Argentina. La pregunta es, ¿a qué se debe que los países que están cerca a Australia, cerca a Nueva Zelanda,
sean los primeros en celebrar Año Nuevo. Así es, Miguel. Tiene que ver con los usos horarios también. ¿Saben por qué? Porque estos son los lugares que están más cerca, ¿a dónde? ¿Al meridiano o al antimeridiano, jóvenes? ¿Desde dónde se cuenta un nuevo día? ¿Desde el meridiano de Greenwich o desde el antimeridiano? Desde el antimeridiano. O sea, el antimeridiano es usado como línea de cambio de, complete. Ese antimeridiano que tiene 180 grados es usado como línea de cambio de fecha y cruza la mitad del Océano Pacífico. Así es, jóvenes. Bien, jóvenes, prácticamente les dije lo más importante ya de geografía. Lo que viene va a ser más sencillo. Póngase a pensar. Sí, solamente usted ha logrado comprender a partir de una explicación sin gráficos. Imagínense con gráficos va a ser más sencillo. Bueno, jóvenes, comencemos entonces. Esa fue solamente la introducción. Espero que le haya gustado. Yo considero que son importantes las diapositivas, pero más importante es razonar con respecto a algunos conceptos que me parece ya los ha captado, al menos los más importantes. Prosigo entonces. Bien. La geografía. Etimológicamente, el vocablo geografía procede de dos voces griegas. Geo, que significa tierra, ahí tenemos una imagen satelital. A ver, los que tienen buena vista, en esa imagen satelital, en primer plano, ¿qué continentes se ven? Yo sé que en el gráfico hay mucha nubosidad, ¿no? ¿Qué continente puede ver usted en el gráfico? Claro, se ve el norte de África, se ve el Sahara. ¿Notan el Sahara? Ya, Sahara. Antes de proseguir, me parece que alguno de ustedes tiene el micrófono encendido y se escucha el ambiental. ¿Ya? Y un favor, creo que es el caso de el estudiante Tapana Guarachi. A ver, por favor, si apaga su micrófono, ¿verdad? Porque se está filtrando, repito, el ambiental. No se preocupe, Maricruz. No se preocupe, a veces nos pasa, a mí también me ha pasado N veces. ¿Ya? Es más, si de repente estuviese usted en un ambiente totalmente aislado de ruido, no habría ningún problema. Pero sí, se escuchaba un ambiental. Ya, solucionado entonces, sigamos. Muy bien, como les decía, se ve el norte de África y también logra divisar Europa. Usted que tiene ojos de lince, ¿logra ver la silueta de Europa? ¿O está muy difusa por la imagen, por la nubosidad? Bueno, imagino que logra ver Europa también, ¿no? Ya, prosigamos. Geotierra y grafo significa descripción. ¿Qué estudia la geografía? La geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. Nótese, la geografía tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es la naturaleza, pero modificada por el ser humano, que a través de su trabajo busca satisfacer sus necesidades. O sea, aprovecha los recursos que el medio le brinda para satisfacer necesidades como alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, recreación, esparcimiento, etc. Y así lograr el bienestar social. En otras palabras, el espacio geográfico entonces es un producto social porque interviene el hombre. Ejemplo, ¿qué tenemos a la izquierda? Un paisaje 100% natural, sin intervención humana. La Pampa de Majes. ¿Alguien sabe en qué
región política del Perú se ubica esta pampa? A ver, los leo. Ah, sí, verdad. Ahí recién en la imagen de Europa que decía, como dice Miguel, se veía la parte ibérica, ¿no? La península, donde está Portugal y España. Muy bien, Guillermo. Majes se encuentra en la costa de Arequipa. La primera imagen es de esa pampa arequipeña, sin intervención humana. Y dígame, en la imagen del costado, ¿qué ocurrió? ¿Quién intervino sobre la pampa de Majes? ¿Quién hizo modificaciones, cambios al paisaje? El hombre, el ser humano, la sociedad. ¿Y en qué lo convirtió? En una zona con potencial agrícola. En una zona con potencial agrícola. Así es. La pampa de Majes modificada por el hombre. Ese es el famoso proyecto de irrigación Majes-Iguas 2. La geografía sistémica y su objeto de estudio. Usted dirá, profe, no entiendo, ¿cómo es esto? ¿No querer el espacio geográfico? La geografía tiene varias ramas. Una de las ramas más importantes de la geografía es la que vimos hace un momento, la geografía cuantitativa, cuyo objeto de estudio es el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? La naturaleza modificada por el hombre. Ahora bien, hay otra rama de la geografía llamada sistémica, que como indica su nombre, ve al espacio como un sistema que llamaremos geosistema. ¿Qué es el geosistema? Es una unidad funcional donde se dan un sinfín de fenómenos, productos de la interacción. O sea, analizar el espacio como un geosistema nos ayuda para poder identificar en una primera parte entidades y por otra subsistemas. ¿Qué entidades advertimos en el geosistema? Entidades que no tienen vida, abióticas, ejemplo, las rocas, el aire, el agua, generan vida, pero propiamente no la tienen. Segundo, seres que tienen vida, entidades bióticas, especies de flora y fauna, plantas y animales. Pero dado que, si bien es cierto, el ser humano es un ser vivo, es una entidad biótica, pero dado que es el que más modifica el espacio, al ser humano le llamamos, o el ser humano corresponde al grupo de entidades antrópicas. Así también encontramos que el geosistema se divide en 5 subsistemas. La parte sólida, la parte rocosa que pisamos, ¿cómo se llama? Litosfera. La capa gaseosa que envuelve al planeta se llama atmósfera. La suma de todas las aguas le llamaremos hidrosfera. La suma de los seres vivos le llamamos biosfera. Y a la esfera humana le llamamos sociosfera. Entonces no se olvide, analizar el espacio como un sistema nos brinda ciertas facilidades. ¿Cuáles? Poder identificar de manera más rápida y sencilla entidades que pueden ser abióticas, bióticas o antrópicas, antrópicas del ser humano, o los subsistemas que ya mencionamos. Ahora sí pasamos a la geodesia, a los puntos y las líneas imaginarias. Comencemos con una de las líneas más importantes, el eje terrestre, que es línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Su inclinación es de, como puede ver en la imagen, 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de la eclíptica y 66 grados 33 minutos con el plano de la eclíptica. Ya, sincerémonos, esta última parte que he leído, ¿se entiende al 100%? A ver, los leo. Aquí pregunta Tiffany, profesor, disculpe, ¿dónde puedo encontrar esa diapositiva? Bueno, estas diapositivas ustedes las van a encontrar obviamente
en vivo en las clases que se están dando. Y si no me equivoco, ustedes van a tener acceso a las grabaciones. No sé si es así. Creo que ustedes pueden tener acceso a las grabaciones para aquellas clases que no han comprendido, volver a revisar. Ah, ya, no hay problema. Se refiere a la de... A esta, me imagino. La geografía sistémica y su objeto de estudio. Su objeto de estudio es el geosistema. Y este geosistema presenta entidades y subsistemas. Ajá. Bien. Pero les había hecho una pregunta. Esto de la eclíptica, vertical de la eclíptica, claro, está bien. Justo como dice Miguel, me imagino que debe ser la duda de varios. Sí, profe, no se entendió muy bien. Ya, ahora voy a explicar eso con el gráfico. Hay un gráfico ahí. Vamos a sacarle provecho máximo a ese gráfico. Ya. Comenzamos. La esfera naranja, ¿qué representa, jóvenes? Hay dos esferas ahí. Obviamente es mucho más grande, pero la esfera que está de color naranja, ¿representa a qué cuerpo celeste? Muy bien, representa al Sol. Obviamente el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra, pero solamente vamos a utilizar su ubicación. Ahí está el Sol, ¿correcto? Por favor, nadie vaya a pensar que el Sol y la Tierra tienen el mismo tamaño, ¿eh? Por favor, ya está. Sol. Bien, y a la derecha, ¿quién aparece? Nuestro hogar, nuestra casa. La Tierra, perfecto. Aparece la Tierra. Muy bien. Nota que hay una línea horizontal que sale del centro del Sol y pasa por el centro de la Tierra. ¿Se nota? Una horizontal, ¿se nota? Por supuesto. ¿No se ve? ¿No hay una línea horizontal? Mire bien, ¿ah? A ver. Alguien dijo que no se ve. Bueno, acá yo creo que sí se ve, ¿ah? Están con puntitos rojos o naranjas. A ver, ¿qué dice la mayoría? ¿Se ve o no se ve? Ah, no estaba mostrando yo la imagen. Ya, correcto. Correcto. Entonces, esa línea que usted puede ver se llama eclíptica, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ese plano horizontal se llama eclíptica. Perfecto. La pregunta es, ¿el eje de la Tierra es perpendicular a la eclíptica? ¿Nuestro eje de rotación es perpendicular a la eclíptica? No. Correcto. No, profesor. Por eso decimos que el eje de la Tierra está ¿qué? ¿Recto o inclinado? Nuestro eje. ¿Está recto o inclinado? Está inclinado. Dígame, ¿cuántos grados nuestro eje está inclinado? Escuche bien, por favor, con respecto a la eclíptica. Escuche bien, nuestro eje con respecto a la eclíptica, con respecto a la horizontal. Perfecto, 66 grados 33 minutos. Eso es con respecto a la eclíptica. ¿Y qué pasa si a la eclíptica le marco su vertical? ¿Qué pasa si a la eclíptica le marco su perpendicular? Pregunto yo. Ahora, ¿qué ángulo forma nuestro eje con esa vertical de la eclíptica? Ya no será 66 grados 33, sino será su complemento, ¿sí o no? Claro, Pamela.
¿Qué ángulo forma nuestro eje con la vertical de la eclíptica? 23 grados, 27 minutos. ¿Se entendió esto último, jóvenes? Mirando la figura, ¿se entendió? O sea, el eje de la Tierra presenta dos inclinaciones. Con respecto a la eclíptica, 66 grados 33 minutos. Pero con respecto a la vertical de la eclíptica, 23 grados 27 minutos. Ahora, usted le pregunta, profesor, y si me dicen cuál es el ángulo de inclinación del eje y no me especifican con respecto a qué, si es con respecto a la eclíptica o a su vertical, ¿qué respondo, profe? Bueno, si en una pregunta no le especifican con respecto a si es con la eclíptica o la vertical, se asume que es con respecto a la vertical. Y por eso siempre he escuchado que el ángulo de inclinación del eje es 23 grados, 27 minutos. Ahora creo que sí se ha entendido lo que habíamos leído hace un momento, ¿no? Con el gráfico se entiende mejor. Ya, usted dirá, profe, muy bacán todo chévere, le entendí, voy a memorizar, pero ¿y eso tiene alguna consecuencia? ¿Ustedes creen que eso tenga alguna consecuencia? ¿Que el ángulo esté inclinado o no esté inclinado? Ya, piensa al revés. ¿Qué pasaría si el eje de la Tierra no estuviese inclinado? ¿Qué pasaría si nuestro eje formase 90 grados con la eclíptica? ¿Cuál cree usted que sería la principal consecuencia? Ah, dígame, ¿no se está observando en estos momentos la diapositiva? Yo la tengo al frente y normal. A ver, los leo. Ah, ya, correcto. Sí, es que, claro. Lo que pasa es que tengo que constantemente, si se ha percatado, estar leyendo lo que ustedes... Ajá. Ahora dígame, en este momento, ¿se está observando la diapositiva donde sale el sol? Ah, en este momento no, se ve el chat nada más, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos bien? O sea, en este momento se ve solamente el chat, ¿sí? Ya, sí, pues. Es el punto, es que tengo que regresar. Ya. Vamos a tratar de buscar otra modalidad. Sí, pues. Sí, pero se imagina que yo explicase la diapositiva y no regresase al chat para ver si está comprendiendo. Sería un monólogo, ¿no cree? Sí, o sea, imagínense. Es crucial constantemente estar revisando lo que ustedes escriben. No, pero no se preocupe. Voy a buscar la manera de evitar eso después. ¿Sí? No se preocupen. Pero para terminar la última pregunta, jóvenes, si el eje de la Tierra, ¿ya? Nuestro eje, no estuviese inclinado, pregunto yo, los rayos solares llegarían verticalmente siempre a qué zona, solamente. ¿Qué parte de la Tierra eternamente recibiría los rayos en forma perpendicular? Pregunto, ¿no sería el Ecuador? Si el eje de la Tierra estuviese vertical, por eso decía, si el eje de la Tierra estuviese vertical, no inclinado, los rayos llegarían rectos al Ecuador. Pregunto, y si llegan de esa manera al Ecuador, ¿qué hemisferio estaría más caliente? ¿El norte o el sur? Y la respuesta es ninguno. Si los rayos caen en forma perpendicular, el calor se distribuye de manera homogénea entre el norte y el sur. Entonces, si el norte no es más caliente que el sur y viceversa, ¿qué estaciones no existirían, jóvenes? ¿Qué estaciones no existirían? Ni el verano ni el invierno, correcto. Profe, el verano, ¿verdad, no? Claro. O sea, estaríamos en una primavera eterna.
no habrían estaciones que comienzan en solsticios, ni verano ni invierno. Todo sería lo mismo. Esa sería una de las principales consecuencias. Entonces ya sabe, las 4 estaciones se explican no solamente por el movimiento de traslación, sino también por la inclinación del eje. Yo sé que usted se ha acostumbrado cuando le preguntan, ¿no? ¿Cuál es la principal consecuencia de la traslación? Las estaciones, perfecto. Pero la otra causa de las estaciones es que el eje está inclinado. Son 2 en realidad, son 2 causas que generan las 4 estaciones. La traslación y el eje inclinado. Prosigamos. Aquí está, miren. Si se le ha olvidado acá dice, la inclinación del eje y la traslación originan la sucesión de estaciones. Ahora hablemos de los polos. ¿Qué son los polos? Son los puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre. Coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas. Representan la máxima latitud. Sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones. No se olvide, los polos presentan como latitud 90 grados. Ahora hablemos del principal círculo imaginario, el Ecuador. Divide la Tierra en 2 hemisferios, norte y sur. Al norte también le puede llamar boreal y al sur austral. Es equidistante a los polos, o sea, del Ecuador a cualquiera de los polos es la misma distancia porque está en el medio. Es perpendicular al eje terrestre. Su valor es 0 grados de latitud. ¿Cuánto mide toda la circunferencia? Una vuelta a la Tierra por el Ecuador equivale a 40.075 kilómetros. Y el Ecuador es el único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración. 12 horas de día, 12 horas de noche. Paralelos. Se trazan infinitos paralelos. O sea, profe, ¿qué son estos? Bueno, el Ecuador es el círculo máximo. Pero al norte y al sur del Ecuador podemos trazar más círculos. Estos círculos de menor tamaño al Ecuador se llaman paralelos. Se pueden trazar infinitos. Son equidistantes a los polos. Forman ángulos rectos cuando se cruzan con los meridianos. Disminuyen de tamaño del Ecuador hacia los polos. Cada uno fija un valor de latitud. A ver, jóvenes, en el gráfico, ¿logra identificar a los principales paralelos? A ver, le pregunto, ¿cómo se llama el paralelo ubicado en el hemisferio norte que presenta 66 grados 33 minutos? Está cerca del polo norte. Nombre: círculo polar complete. Círculo polar ártico. Muy bien, Jennifer. Ese es el Ártico, el que pasa por Alaska, por Canadá, por Groenlandia, por Siberia rusa. Así es. Seguimos viajando. Ahora llegamos al paralelo, también ubicado en el norte, pero ya no a 66, sino a 23 grados, 27 minutos N, por la latitud norte. Se ve más claro todavía. Cruza el desierto del Sahara. Nombre ese paralelo muy famoso. Título también de una novela de Henry Miller. ¿Usted ha leído a Henry Miller? Me imagino que sí. Hay una obra de Henry Miller llamada justamente así, Trópico de Cáncer. Ese es el Trópico de Cáncer. Seguimos en nuestro viaje. Luego que sigue el Ecuador, que es el círculo máximo, es 0. Y vamos al sur. Mire, cruzando Sudamérica, cruza Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Y en África cruza Sudáfrica. También tiene el mismo valor, 23 grados 27, pero ese de sur. ¿Cómo se llama este paralelo? El otro. Ese es trópico de Capricornio. Los trópicos entonces presentan esas latitudes,
23 grados, 27 minutos. No lo olvide. Y el último que no aparece, porque está más al sur, sería, a ver, el que no se ve en el dibujo, ¿cuál sería, jóvenes? Si al norte hay círculo polar ártico, a 66 grados, 33 minutos, latitud sur que tenemos, el círculo polar, escríbalo, el círculo polar antártico. Esos son los 4 principales paralelos. Ahora hablemos de los trazos, los arcos con los cuales se cruzan los paralelos. Ahí van. Ya hablamos al inicio sobre eso. Los meridianos. Primero, ¿qué son? Arcos. O sea, son semicírculos. Arcos de 180 grados que se unen en los polos, van de polo a polo. Forman ángulos rectos con los paralelos. La mayor curvatura se encuentra en el cruce con el ecuador. Cada uno fija un valor de longitud. Los paralelos fijan valores de latitud. Los meridianos de longitud. Y sus valores van de 0. Jóvenes, ya sabe usted la respuesta. ¿Dónde es 0? Abajo lo dice también. ¿En qué meridiano es 0? ¿En qué meridiano es 0? Sin miedo, jóvenes. ¿En qué meridiano es 0? En Greenwich, correcto. ¿Y dónde es 180? Lo dije en la primera diapositiva. ¿Dónde es 180? Tiene varios nombres. En el antimeridiano, que sirve de línea de cambio de fecha. Más bien, correcto, Rocío. Al meridiano de Greenwich también lo podemos llamar meridiano base. Y el otro sería el antimeridiano. Ahí leo que escribió antiparalelo. No, tenga cuidado. Sería antimeridiano. No se preocupe. Claro. Sí, ahí a veces tenemos lapsus, no se preocupe. Claro, a eso está mejor, lo que ha puesto ahorita, antimeridiano. Ya, perfecto. Pensé que se había confundido. ¿Todo claro, Rocío? Si no, lo explico, ¿ah? No se preocupe. Me imagino que sí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces no se olvide, hay meridiano de Greenwich, 0 grados, y su antimeridiano, 180. El antimeridiano es el que usamos como línea de cambio de fecha. Perfecto, Rocío, ya está. Seguimos nosotros. Bien. Ya, y un resumen. Ahí está. Las líneas imaginarias en el planisferio. De norte a sur, la A, este es el círculo polar ártico. B, trópico de Cáncer. La C es el Ecuador. Letra D, trópico de Capricornio. La E, el círculo polar antártico. Y en vertical, la F, el meridiano de Greenwich o meridiano base. Y con lo que comencé, ¿recuerdan? ¿Qué dije? Coordenadas. ¿Por qué son importantes? Permiten localizar con precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie del globo terrestre. Por ejemplo, Lima, nuestra ciudad, se localiza a 12 grados, 4 minutos, 00 segundos latitud sur. Y en cuanto a longitud, presenta 77 grados, 3 minutos, 20 segundos. La L es de longitud. ¿Y sospechan ustedes la W de qué es? Dice LW. ¿Sospechan los aquí presentes a qué se refiere la W? Correcto. La W, como dice Luis, como dice Joseph, es west. Y west, traducido al español, ¿qué significa? West, traducido al español, ¿qué significa? Oeste. El Perú se ubica en el hemisferio oeste u occidental. De ahí la W. Profe, y en el resto, lo que pasa con el resto de puntos cardinales es que en español o inglés comienzan con la misma letra. Por ejemplo, norte. Tanto en español como en inglés comienzan con ¿qué letra? Con la N. Sur.
con la S, este con la E, tanto en español como en inglés. En cambio, en el oeste no, pues en inglés es west, por eso. Y si a alguien por ahí no le quedó claro, está la definición. Latitud mide el ángulo entre cualquier punto terrestre y el ecuador. La latitud es con respecto al ecuador, la longitud con respecto a Greenwich. Bien, ahora, la cartografía. ¿En qué consiste? Es el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de documentos cartográficos llamados mapas, cartas y planos. No se olviden, los documentos los dividimos en tres grandes grupos: mapas, cartas topográficas y planos. Ahora dígame, ¿cuál de estos tres documentos tienen mayor precisión para ubicar un lugar? ¿En cuál de los tres podemos ver un parque, por ejemplo? ¿En un mapa, en una carta o en un plano? ¿Dónde hay mayor detalle? En los planos, por supuesto. En un plano hay mayor detalle. ¿Dónde hay mayor generalización? ¿En los mapas, en las cartas o en los planos? ¿Dónde se brinda información más general, más genérica? O sea, menos específica. En los mapas. Uno diría, profe, entonces, punto para los planos. Los planos golean a los mapas, son mejores. Un momentito, un momentito. Ahora voy a cambiar de pregunta. Pero, ¿quiénes ofrecen representaciones de espacios o superficies grandes? Ejemplos, países, continentes. ¿Cuál de los tres documentos me permite representar espacios o superficies extensas? ¿Los mapas, las cartas o los planos? Los mapas. En cambio, los planos se usan ¿para qué? Para territorios grandes o pequeños. Grandes o pequeños, jóvenes. Los planos representan áreas pequeñas. Jóvenes, está fácil. ¿Y las cartas qué tipo de espacios representan? Ni grandes como los mapas, ni pequeños como los planos. ¿Qué queda entre grande y pequeño? Las cartas se usan para superficies medianas. Correcto. No se olvide la regla entonces. ¿Ya? Profe, ¿cuál? A ver, de nuevo. Los mapas representan áreas extensas. Las cartas, superficies medianas. Ejemplo, provincias. Los mapas, áreas extensas, países, continentes. Y los planos, por ejemplo, para áreas pequeñas como ciudades, distritos. Dígame, esto último que he explicado, ¿se entiende? ¿Se entiende entonces la diferencia de un mapa, una carta y un plano? Perfecto. Ahora, sí se entiende por qué escuchamos a algunas personas. Espero que no sea ninguno de ustedes aquí. A ver, voy a llegar a tal dirección. Voy a ver el mapa. ¿Se ha percatado que hay gente que cuando está perdida en alguna avenida dice que va a revisar el mapa en su celular? Pregunto, ¿realmente eso que está observando en su celular es un mapa? Si se ven las calles, las cuadras, se ve un parque. El día que usted se fue a vacunar y estaba buscando la dirección, ¿eso que tenía en la pantalla de su celular era un mapa o era un plano en realidad? Era un plano. Pero a veces nos gana la lengua. La mayor parte de la gente no le dice plano, ¿cómo le dice a todo? Es verdad. La mayor parte de las personas a todo documento, ¿cómo le llama? Lo generaliza, ¿no? Todo documento, ¿cómo le llama? Tenemos la tendencia a generalizar y llamarle a cualquier documento mapa. Pero recuerde la diferencia. Hay mapas, cartas y planos. Y hay una pregunta interesante que es de... Ahí voy a ver acá. Ajá. Es de Joseph André, que dice, profe, ¿y en qué casos se usan las cartas? Buena pregunta.
Ya. Los que tienen vista de halcón, miren el gráfico nuevamente. Miren el gráfico donde dice cartas. A diferencia del mapa y el plano, ¿nota que en las cartas hay un montón de curvas? Mire bien el gráfico de las cartas, el que está en el medio. Se ve un río, ¿no? Ya se ve el río. Pero a ambos lados del río, ¿nota usted que hay un montón de curvas cerradas? ¿Se ve o no se ve? ¿Ven las curvas, jóvenes? El gráfico de las cartas. ¿Se ven las curvas? Por supuesto. ¿Cómo se llaman? Se llaman curvas de nivel. Las curvas de nivel que presentan las cartas topográficas nos sirven para conocer la forma del terreno, qué tipo de relieve es. Un mapa convencional no los tiene. Un plano convencional tampoco. Las cartas topográficas se caracterizan por eso. O sea, las cartas no solamente nos dan dos coordenadas, latitud y longitud. Gracias a la pregunta de Joseph, me adelanto a un dato que iba a dar después, pero es mejor ahora. Jóvenes, las cartas topográficas nos ofrecen tres dimensiones, tres coordenadas. Complete. Nos ofrece latitud, igual que los mapas y los planos. Nos ofrece longitud, igual que los mapas y los planos, pero a diferencia de los otros dos, las cartas nos dan una tercera coordenada. ¿Cómo se llama la tercera coordenada geográfica que sí nos dan las cartas topográficas con las curvas de nivel? Se define como la distancia, ya no angular, sino la distancia métrica desde un punto de la Tierra y el nivel del mar. A ver, los leo. ¿Cómo se llama entonces la tercera coordenada geográfica? Muy bien, la altitud. Gracias, Joseph, por su pregunta que enriquece la clase. Esa es la principal importancia de las cartas que nos ofrecen, nos permiten ver la altitud del terreno. El término, el mejor término, Yamile, es altitud. Altura es parecido, pero no es lo mismo. Pero yo imagino que no solamente Yamile puede estar algo confundida. Altitud, altura, profe, ¿no son sinónimos? Ya, para que usted nunca más se equivoque o tenga dudas entre altitud y altura, yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la altura de ustedes, jóvenes? A ver, ponga su altura. Causa, no nos gusta participar. Ajá, ahí tenemos Pamela, A la mierda, unos 50. 1,50. Chiquitos. Alexandra, ajá, están 1,50. Ah, mire, Miguel es más alto, ¿ah? 1,74. Ya, una pregunta bien sencilla. Me han dado la altura correctamente. Yo según 1,80 m. Dígame, cuando usted me da su altura, ¿se está midiendo con respecto al suelo que pisa o con respecto al nivel del mar? El dato que me está dando. Ya, con respecto al suelo, ¿se dan cuenta? Eso es altura. La medida de un cuerpo con respecto a su base. En cambio, altitud es la medida, la distancia métrica de un lugar, pregunto yo, con respecto a su base o con respecto al nivel del mar. ¿La altitud se mide con respecto a qué? La altitud se mide con respecto al nivel del mar. Esa es una de las grandes diferencias. No es lo mismo, entonces, no se olvide. Más bien le vamos a pedir aquí a su compañero, a ver, vamos a ver aquí, Quispe. Sí, ya lo ubiqué ya. ¿Ya? Que apague su micrófono. Ahí está. Perfecto.
Así es, Yamile. Ahora sí, dígame, Yamile, ¿entendió la diferencia entonces entre altitud y altura? Bueno, espero que sí. Prosigamos. Pasamos a la siguiente. La cartografía se rige en base a tres principios. Uno, la base matemática. Se refiere a la selección de la proyección cartográfica más conveniente. Luego hablaremos sobre qué es proyección. También tiene que ver con la geometría, las coordenadas y la escala. Sí, pues, hacer mapas implica una base matemática. Dos, representación cartográfica. Se refiere a la sustitución de la imagen real de la superficie terrestre por símbolos convencionales. Usted cuando ve un mapa, carta o plano, verá que hay un montón de signos. Profe, ¿verdad? ¿Qué significan esos signos? Bueno, esos colores o signos tienen, por ejemplo, su explicación, su decodificación en un recuadro llamado leyenda. Si no, el mapa estaría muy cargado. Y el tercer principio se llama generalización cartográfica. Se refiere a la selección de lo principal y esencial del tema, según la escala del documento cartográfico. Prosigamos. Hablemos de los mapas. ¿Qué es un mapa? Es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre una superficie plana. En un mapa se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos. Hay dos tipos de mapas, jóvenes. Si el mapa nos brinda información sobre el terreno, sobre el relieve, sobre la altitud, le decimos mapa topográfico, como el que está a la izquierda, porque nos representa la cordillera de los Andes. Si es un mapa que nos muestra, repito, diferencias de altitud, le decimos mapa topográfico. En cambio, si es un mapa especializado en un tema, le decimos mapa temático. El de la derecha, por ejemplo, es un mapa donde cada color hace referencia a un ecosistema. Eso es un mapa ecológico, por ejemplo. Pero hay más ejemplos de mapas temáticos. En cambio, si el mapa muestra los distintos tipos de suelos, le llamaremos mapa de suelos o edáfico. En cambio, si el mapa muestra los diferentes niveles de porcentaje de pobreza de cada departamento, lo llamaremos mapa de pobreza. O el de la derecha, si nos muestran los principales epicentros de los sismos en el Perú, lo llamaremos mapa sísmico. Los mapas temáticos se especializan en un tema. Pueden ser sísmicos, de pobreza, edáficos, ecológicos, climatológicos, mineralógicos, etc. Ahora bien, todo mapa presenta tres elementos. Veamos. La escala cartográfica. Luego hablaremos sobre eso con un problema. ¿Qué es la escala? Segundo, la proyección cartográfica. Y tercero, los símbolos convencionales. De estos tres elementos, creo que el más sencillo son los símbolos. Todo mapa tiene símbolos. Si usted no sabe qué significa un símbolo, encuentra la información en la leyenda del mapa. Ahí le explican qué significa el triángulo, qué significa el círculo, qué significa la línea azul. Ahora hablaremos de las proyecciones. Jóvenes, una pregunta muy sencilla. La Tierra, nuestro planeta, ¿cuántas dimensiones presenta? ¿2 o 3? La Tierra es un cuerpo de 2 o 3 dimensiones. Correcto, es un cuerpo tridimensional. Así es. La Tierra presenta 3 dimensiones. Y dígame, el mapa con el cual representamos el mundo, el planisferio o mapa mundi, ese papel en el cual dibujamos la Tierra, ¿cuántas dimensiones presenta? 2 o 3. El papel en el cual dibujamos la Tierra presenta 2 dimensiones. Dígame, ¿habrá ahí un problema de representar en el papel que presenta 2 dimensiones un cuerpo tridimensional? Dicho de otra manera, se puede representar con exactitud la superficie de la Tierra, que es tridimensional,
en un cuerpo de 2 dimensiones? No se puede representar con exactitud. O sea, primero, si hay problemas, ¿ya? Porque no se puede representar con exactitud. No queda otra. Será, profe, pero tenemos el globo terráqueo. Está bien, el globo terráqueo sí representa la Tierra como es. Pero, jóvenes, ¿cuál es el problema con el globo terráqueo? ¿Cuál es el problema con el globo terráqueo? ¿Es de fácil traslado? El problema con el globo terráqueo es que, uno, es difícil de usar en cuanto a traslado, y segundo, ¿de qué tamaño tendría que ser un globo terráqueo para ver con detalle la superficie de la Tierra? Un globo terráqueo por lo general es del tamaño de una pelota de básquet. Dígame, en una Tierra del tamaño de una pelota de básquet, ¿se puede ver con detalle la superficie del planeta? Por ejemplo, en un globo terráqueo del tamaño de una pelota de básquet, ¿de qué tamaño aparece el Perú? El Perú no pasaría ni de los 4 centímetros. Y en un Perú de 4 centímetros, ¿podemos hacer importantes análisis? Conclusión, el globo terráqueo sí respeta la forma tridimensional de la Tierra, pero es muy genérico, es muy general. Ah, ya, me pregunta Joseph, profesor, pero la Tierra, un globo terráqueo, profesor, es perfectamente esférico. Ya, y seguramente la pregunta de Joseph es, profe, ¿y la Tierra en el espacio es una esfera perfecta? No, la Tierra es un esferoide. Está ligeramente ensanchada en el ecuador y achatada en los polos. Pero para la explicación que estamos haciendo no hay mayor diferencia, ¿no? Ajá. Correcto, Miguel. El globo terráqueo tiene algo a favor, que es tridimensional. Pero claro, es muy pequeño para nuestros intereses. Por eso es que no queda otra que representar a la Tierra con el papel. Pero el papel tiene 2 dimensiones. Entonces, jóvenes, al auxilio vienen las proyecciones. A ver, ¿qué es una proyección? Como le decía, la representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es imposible. Lo que le decía, es imposible. En cartografía, este problema se resuelve mediante las proyecciones. Jóvenes, en la primera proyección, el papel que envuelve la Tierra, ¿qué forma tiene? En la primera imagen de la izquierda, el papel, vamos a suponer que este es un plano, un papel. El papel que envuelve la Tierra, ¿qué forma tiene? Tiene forma de cilindro, por eso le llamamos proyección cilíndrica. Y usted dirá, profe, ¿cuáles son las ventajas? Mire bien el gráfico. ¿Qué parte de la Tierra hace contacto con el papel? ¿Qué parte de la Tierra hace contacto con el papel? ¿Toda la Tierra o una parte de la Tierra, jóvenes? Muy bien. Hace contacto con el papel la línea ecuatorial. ¿Se percatan? La línea ecuatorial hace contacto con el papel. Por ende, como la línea ecuatorial hace contacto con el papel, las zonas ecuatoriales serán mejor representadas. Profe, qué bueno. El problema es con esta proyección que a medida que nos alejamos del Ecuador, ¿qué pasa con la deformación del terreno? ¿Es mayor o menor? En un mapa elaborado con proyección cilíndrica, a medida que nos alejamos del Ecuador, ¿qué pasa con la deformación del terreno? ¿Es mayor o es menor, jóvenes? Es mayor. Ahora ya, no, es mayor. ¿Dónde es menor la deformación? ¿Dónde hay una mejor representación del terreno? En la línea ecuatorial, porque es la zona de contacto. A medida que usted se aleja del Ecuador,
la deformación es mayor. ¿Recuerda usted alguna vez haber visto un planisferio donde al norte de Canadá, Groenlandia, aparece inmenso? Pregunto, ¿alguna vez usted ha observado un planisferio mapa mundi donde al norte de Canadá aparece la isla de Groenlandia, casi del tamaño de Sudamérica? ¿Recuerda haber visto un mapa parecido a ese? ¿Nadie? Claro, y uno dirá, profe, Groenlandia es inmenso. En realidad no. Sudamérica es 9 veces más grande que Groenlandia. La gran pregunta es, ¿por qué si Sudamérica es más grande que Groenlandia, por qué en un planisferio aparecen de similar tamaño? ¿Cuál es la respuesta? Porque ese mapa ha utilizado, claro, correcto, yo sé, porque ese mapa ha sido elaborado con qué tipo de proyección. ¿Cómo se llaman las proyecciones donde se deforma, donde se sobredimensiona el tamaño de los lugares cercanos a los polos? Eso pasa en una proyección cilíndrica, no se olvide. Ajá. O sea, la cilíndrica se recomienda para países de baja latitud, de 0 a 30, porque están cerca del Ecuador. En cambio, la proyección cónica, mire el gráfico. Ahora, el papel que tiene forma de cono, el papel que tiene forma de cono, ¿hace contacto con qué parte de la Tierra? No es el Ecuador, tampoco es el polo. El cono hace contacto con una zona de, tiene tres alternativas, de baja latitud, de mediana latitud o de alta latitud. ¿Qué dice el gráfico, jóvenes? Ese cono hace contacto con qué parte de la Tierra, baja, mediana o alta latitud. Claro, cerca de los trópicos. Pero entre las tres claves que le he mencionado, baja latitud, mediana latitud o alta latitud. Y la respuesta es mediana, o sea, entre 30 y 60. No se olvide, para esos lugares tipo España, tipo China, tipo Estados Unidos, es mejor proyección cónica. Y la última, la proyección azimutal polar, donde el papel se coloca tangente en uno de los polos, en este caso el polo norte. Ahora veamos en detalle cada uno. Proyección cilíndrica, creada por Mercator. También le llaman proyección Mercator, por eso. Se obtiene al proyectar la superficie esférica sobre un cilindro, secante o tangente a la esfera. El paralelo de contacto es el ecuador. Ahí está. Características. Los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por espacios iguales en forma vertical. Los paralelos son líneas rectas paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente. Existe mayor distanciamiento entre ellos a medida que se alejan del ecuador. Acá está lo que le decía. Existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. Ahora, de las cilíndricas, la que usa el Perú es esta, la proyección universal transversal de Mercator, conocida con las siglas UTM. Esta es la que usa el Perú. Y así se ve el gráfico, mire. Esta es una proyección UTM, universal transversal de Mercator. El Perú en este mapa se ubica en los usos 17, 18 y 19. Ahora hablemos de la cónica. Considera un cono con vértice en un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. Características. Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. Los paralelos se distribuyen en forma equidistante. Y esto es lo más importante, jóvenes. Representa con mayor precisión las latitudes medias, que van de 30 a 60. Este es el dato más importante. Y la última proyección, la proyección azimutal. Hay varias azimutales, pero la más importante es la azimutal polar. Características. El centro de la proyección corresponde a uno de los polos. En esta, los paralelos se ven como círculos concéntricos y los meridianos como si fueran radios que salen desde el punto central. Acá es al revés que la cilíndrica. A mayor latitud, menor deformación. Los símbolos ya los conoce. Son los signos que aparecen en la leyenda.
La escala cartográfica también nos sirve para saber cuántas veces el terreno ha sido reducido. Luego veremos un ejemplo. Ahí está la fórmula de cómo se hace una escala. La carta topográfica, ya explicamos, se diferencia de los mapas y planos convencionales en que ofrecen 3 dimensiones. Miren las características: latitud, longitud y altitud. Y para la altitud presenta curvas de nivel. Las curvas de nivel pueden ser de 2 tipos: ipsométricas, cuando representan relieve continental, y batimétricas, cuando representan relieve submarino. Propiedades de las curvas de nivel. Contienen cotas. Profe, ¿qué son las cotas? Los números que nos indican la altitud. El espacio entre 2 curvas se llama zona. 2 curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí, salvo que sea un acantilado. Datos. Cuando las curvas están separadas significa que el terreno se puede subir, pendiente suave. Cuando las curvas están muy juntas es porque la pendiente es fuerte, o sea, el terreno es muy escarpado, muy vertical. Salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor altitud que las contiguas. La primera imagen corresponde a una elevación, la segunda a una depresión. Y por último, los planos. Ahí puede ver en el gráfico el plano de lo que sería su futura casa de estudios. Es el plano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ve por la parte superior la avenida Venezuela y la puerta del estadio, y por la parte inferior la avenida Colonial. Si no estuviésemos pues en la situación que todos sabemos, estaríamos en clases presenciales, ahí donde está la flecha que dice local central de la pre. No sé si ubica un recuadro de color turquesa. Ese es el local del central de la pre San Marcos, en la avenida Colonial. Pero bueno, ya será después. Bien. Jóvenes, comenzamos. Pregunta 1, ¿qué clave marcamos? Rapidísimo, jóvenes. Pregunta 1, ¿qué marcamos? Dice, la Tierra es considerada como una unidad funcional. En tal sentido, la reducción de los glaciares en las diferentes latitudes tiene relación con el incremento de la temperatura media global, que a la vez genera extinción de algunas especies. Tomando en cuenta el texto anterior, claro, uno dirá, profe, sobre cambio climático, es verdad, pero tomando en cuenta el texto, la explicación se realiza desde el enfoque de una geografía que... A ver, leo sus respuestas. Desde una geografía que toma en cuenta que el espacio es como un sistema donde hay entidades y subsistemas que se interrelacionan entre sí. Muy bien, la clave es la letra A, sistémica. Perfecto. Sigamos entonces. Pregunta 2. Pregunta 2. Aparece un gráfico sobre la Tierra con 4 puntos, A, B, C y D. A está en Sudamérica, cerca de la línea ecuatorial. B está en Europa, cerca del círculo polar ártico. C está en África, en zona tropical, cerca del Ecuador. Y D está en la parte sur de África, Sudáfrica, cerca del trópico de Capricornio. Ya, veamos la primera que dice. A y C se ubican en diferentes latitudes, o sea, uno es norte y el otro es sur, pero en la misma zona térmica, verdadero, porque están entre los trópicos, están en zona tropical. C está al norte, A está al sur, pero están en la misma zona tropical, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. La primera es correcta. Luego dice la segunda, C representa a zonas donde la radiación solar incide perpendicularmente. Usted dirá, profesor, falso porque no cae en el Ecuador. Es verdad, pero los rayos solares a veces caen también en el trópico de Cáncer o Capricornio. Entonces se ubica en una zona donde los rayos sí caen en una parte del año en forma perpendicular. Eso es verdadero. 3. B y D tienen la misma distancia angular al paralelo principal, o sea, al Ecuador. Mire bien, B está cerca a 66 y D está cerca a 23. Pregunto, ¿presentan la misma distancia hacia el Ecuador? B y D presentan la misma distancia hacia la línea ecuatorial.
No, hay bastante diferencia. La tercera es falsa entonces. Y la 4 dice, TB, que está en Europa, se puede inferir que su ubicación está en zona de alta latitud. A ver, sea fino en la vista. B está en zona de alta o mediana latitud. Para que sea de alta, tiene que ser mayor al círculo polar ártico. Y no llega al círculo polar ártico. Por tanto, la última también es falsa. Jóvenes, ¿hay o no hay clave? Sí hay clave, correcto, Rocío, está en mediana. Cerca a la alta, pero está en mediana. Eso sí, está cerca al círculo polar. Cerca, pero ubicado en zona todavía de menor latitud. Jóvenes, ¿hay clave? Creo que sí, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Hay clave o no? ¿Qué letra sería? Verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien. Correcto, Jennifer. Sería entonces la D. Vamos por la penúltima. Bien. En un documento cartográfico escala 1, 1.000.000. Esta es la escala del mapa oficial del Perú. Se observa que entre las ciudades A y B hay una diferencia de 7 centímetros. Tomando en cuenta la información, determine la distancia entre dichas urbes. Ya, miren. Esto lo voy a explicar rápidamente en el chat. Cuando usted encuentre una escala como esta, que es del mapa oficial del Perú, uno, 1.000.000, mire, lo estoy escribiendo en el chat, 1.000.000, ¿cómo se interpreta? Se interpreta así, significa que 1 centímetro del mapa equivale a 1.000.000 de centímetros del terreno real. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Qué significa 1 en 1.000.000? Significa que 1 centímetro del mapa equivale a 1.000.000 de centímetros de la realidad, del terreno verdadero. Hasta ahí, jóvenes, diga, ¿se entiende o no se entiende? Perfecto, ¿sí? Ese es el planteamiento. Ahora bien, pregunto yo, y dígame, usted en el terreno real, cuando mide distancias entre departamentos, entre carreteras, ¿mide en centímetros o en kilómetros? Usted cuando se desplaza por el Perú, ¿mide la distancia entre ciudades en centímetros o en kilómetros? En kilómetros. La pregunta es, ¿se puede pasar de centímetros a kilómetros? Sí, eso es aritmética. ¿Ya? No me diga por qué, pero se la simplifico. Eliminamos 5 ceros. Si usted tiene un número en centímetros, usted elimina 5 ceros y el resultado pasa a kilómetros. A ver, ¿qué pasa si a 1.000.000 usted le quita 5 ceros? ¿Qué número queda? Usted a 1.000.000 le elimina 5 ceros, ¿qué número queda? Y queda así. Ajá, queda 10. Lo escribo, ¿ya? Entonces quedaría así. En el mapa oficial del Perú, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. ¿Correcto? Jóvenes, con esto trabajamos. Si 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, mire la pregunta. 7 centímetros, ¿cuánto será? Ya está. Si 1 centímetro es 10, 7 ¿cuánto es? Regla 3 simple, jóvenes. En el mapa oficial, que es 1.000.000, se cumple que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Por tanto, 7 centímetros, ¿cuánto sería? 70 kilómetros. ¿Se entendió? Por supuesto. Está sencillo. Marcamos entonces la clave C. Y la última. Curvas de nivel. El siguiente documento cartográfico presenta el trazo de varias curvas de nivel. Observando la información que se muestra, determina el valor de verdad. ¿Ah? Veamos. La primera, A, representa el área de mayor pendiente del espacio de estudio. Pregunto yo. Ahí donde señala A, ¿las curvas están más juntas? No, hay lugares donde están todavía más pegadas. Eso sería falso entonces.
La segunda, B. Dice, B ejemplifica a zona, que es espacio comprendido entre dos curvas de nivel verdadero. Si ve la flechita, B no señala una línea, una curva, señala un espacio entre curvas. Eso se llama zona, verdadero. Luego dice C, la letra C. C indica a una curva de nivel que une puntos del terreno iguales de un verdadero. C indica a una curva de nivel de 900 metros, ¿no? Verdadero. Y la D dice, la última, D. D muestra el punto más alto de la carta topográfica. Sí, es verdad, pero dice en el sector sur. Falso, es en el sector norte. Entonces la clave correcta sería la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Si no logró copiar las claves, jóvenes, pantallazo. Ahí están las claves. 1A, 2D, 3C y 4A. Muy bien. Ahora, díganme, estimados estudiantes, ¿se está observando la diapositiva que corresponde a cívica? Dice derechos humanos en rojo y más abajo, derecho internacional de los derechos humanos. A ver, los leo. Perfecto, sí se ve. Ya. Comencemos entonces. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Profe, ¿qué definición tan sencilla? Es la que nos brinda las mismas Naciones Unidas en un reporte del año 2015. Esa es la definición de derechos humanos según Naciones Unidas. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? A ver, veamos en sentido horario. Comenzando con inherentes. ¿Qué significa que sean inherentes? Que derivan de la naturaleza humana. Son propios del hombre. Universales. Son comunes a todas las personas sin distinción, sin discriminación. Interdependientes. La vigencia de uno comporta la vigencia de otros. Indivisibles. Ninguno puede disfrutarse a costa del otro. No puede prescindirse de ninguno. Inalienables. ¿A qué se refiere? Ni la misma persona ni el Estado pueden enajenar o despojar, no, a otra de los derechos. Si un Estado no puede quitarle los derechos humanos a una persona. Imprescriptibles. Un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Incondicionales. Sujetos a lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. E inviolables. No pueden ser violados o vulnerados. Aunque ha habido casos jóvenes donde han sido a veces los mismos estados que han violado los derechos humanos de sus propios ciudadanos, de sus propios habitantes. Ejemplo, la Alemania nazi violó derechos humanos de sus propios habitantes. ¿Qué opina? ¿Podemos afirmar que la Alemania nazi violó sistemáticamente los derechos humanos de sus propios habitantes? Por supuesto. Ahí tiene un ejemplo. Según la regla, más bien los estados deberían promover la defensa, el respeto a derechos humanos, pero ha habido casos en los cuales que son los mismos estados los que violan derechos humanos. Y no hay que irnos hasta la Alemania nazi, en tiempos, por ejemplo, finales del siglo XX. Fíjese, o lo que ocurre, por ejemplo, con Afganistán. Una de las tristes noticias de este año es que los talibanes retomaron el poder en Afganistán. Pregunto yo, ¿las mujeres y las niñas están siendo respetadas en cuanto a sus derechos humanos actualmente en Afganistán por parte del gobierno talibán? ¿Les dan facilidades para la educación a las mujeres en Afganistán?
Y estamos hablando de tiempos actuales, ¿ah? Miren, se supone que son los gobiernos, son los estados los que deberían más bien defender los derechos humanos. A veces es todo lo contrario. Pero sigamos. Los derechos humanos según generaciones. Sí, jóvenes, los derechos humanos se dividen en 3 grupos. Los de primera generación son los primeros en aparecer. Los civiles y políticos, también llamados derechos individuales. Profe, ¿cuándo aparecen? En el siglo XVIII. Contexto, Revolución Francesa. ¿Cuáles son estos derechos? Derecho a la vida e integridad física, a la libertad de opinión, conciencia y de religión, a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, a la propiedad privada. Interesante, ¿no? Uno diría, profesor, estos son los derechos más importantes. El derecho a la vida. Si es el más importante, ¿por qué un siglo después, en el contexto de la segunda revolución industrial, profesor, aparecen más derechos? ¿A qué se debe, profesor? Sígame en la siguiente línea de pensamiento. El derecho a la vida es un derecho de primera generación. Es importante, por supuesto, porque da inicio a todo. Pero dígame, y los leo mientras voy explicando. ¿Qué pasa si una persona también tiene el derecho a la vida, pero no tiene el derecho a un salario justo? O lo que es peor, no tiene trabajo. Si una persona no tiene trabajo, ¿tendrá ingresos? Si una persona no tiene trabajo, no accede a un trabajo digno, ¿tendrá ingresos? ¿Tendrá dinero? No. Si no tiene dinero, ¿se alimentará bien? Si no hay dinero, ¿su alimentación será buena? No, va a enfermar. Y como tampoco tiene plata para comprar medicamentos, la pregunta es, ¿qué es lo que podría pasar con él? Sin medicamentos, sin buena alimentación, sin alimentación. Y lo peor, sin dinero para comprarlos. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Podría morir, podría fallecer. Pregunto yo, entonces, ¿se estaría o no atentando contra el derecho a la vida? ¿Qué dice usted? No tener acceso a un trabajo digno podría generar la muerte de una persona, sí. No es directo, es verdad. No es directa la muerte. Es gradual, es lenta, es penosa, pero sí incide. Entonces, para salvaguardar el derecho a la vida, aparece un segundo grupo de derechos en el contexto de la revolución, de la segunda revolución industrial. Y sí, hay que admitirlo, influenciada bastante por ¿qué ideologías? Jóvenes, estamos en 1840, 1850, 1860, 1870, 1880. ¿Qué ideología se esparce como reguero de pólvora entre los trabajadores del mundo? Por eso es que si usted revisa este grupo de segundos derechos, tienen esa característica. Vamos a llamarle socialismo, ¿no? Hay bastante influencia del socialismo. Y se nota, miren los derechos. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a un salario justo, derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la educación, derecho al descanso. ¿Cómo se llaman este grupo de derechos de segunda generación? También llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos son derechos colectivos. No sé si usted nota, hay un carácter medio izquierdoso en estos derechos, ¿no? Pero, bueno, es el contexto. Y de tercera generación. Estos aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se llevó la vida de aproximadamente 60 millones de personas. ¿Cuál será el derecho al cual aspire la mayor parte de la población del mundo? Luego de una guerra de ese tipo, que cobró la vida de 60 millones, el derecho a vivir en paz. Vivir en paz es un derecho de tercera generación. A ver, veamos. Derecho a la paz, derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho al medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad,
de tercera generación, después de la Segunda Guerra Mundial, también llamado derecho de los pueblos o derechos de la solidaridad. También son derechos colectivos. Bien, ahora veamos los derechos humanos en nuestra Constitución Política. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Artículo 1 de nuestra Constitución. Artículo 2. Todos gozamos del derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. Estos son derechos personalísimos. También tenemos derechos a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, color, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Seguimos en el artículo 2, el más largo de la Constitución. Derechos a la libertad individual, a elegir el lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional, a salir del territorio nacional y entrar en él. Derechos a la libertad intelectual, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Libertad civil, a reunirse pacíficamente sin armas, a asociarse, por ejemplo, en clubes deportivos, a constituir fundaciones sin fines de lucro, a la inviolabilidad de domicilio. Seguimos con el artículo 2 de la Constitución. Libertad espiritual, ejemplo, derecho a la libertad de conciencia y a profesar una religión, al ejercicio público de las confesiones religiosas. Libertad económica, derecho a la propiedad privada y a la herencia, derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley, y de seguridad personal, a ser considerado inocente, mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Usted dirá, profesor, pero hay casos donde ya desespera. ¿Por qué no lo meten preso? Bueno, jóvenes, mientras no se pruebe correcto, con información contrastada, la culpabilidad de una persona no se le puede llamar delincuente. A veces es difícil, ¿no? Uno dice, profesor, prácticamente, pues, ¿qué más falta, no? Pero existe la presunción de inocencia, no se olvide. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el ejercimiento de un delito. No hay prisión por deudas, salvo las de orden de deuda alimentaria. Ya. Jóvenes, hemos hablado que los derechos son importantes, sus características, las generaciones de derechos, cómo han aparecido, primera generación, segunda generación, tercera generación, su ubicación y su papel en nuestra Constitución en los artículos 1 y 2, pero a pesar de eso, nuestra Constitución nos brinda garantías para que se promueva la defensa de esos derechos. Se llaman garantías constitucionales. Son los medios de protección de los derechos humanos, consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración. El artículo 200 menciona los 6. Habeas corpus, que es el más conocido, la acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Habeas corpus, cuando se vulnera o amenaza la libertad individual. Habeas data, cuando se vulnera o amenaza los derechos a los que se refiere el artículo 2. ¿Cuál es? Ahí están los dos incisos. A solicitar la información. Usted, por ejemplo, quiere saber cuál es el estado del avance de las obras de su municipalidad. Va al portal de la municipalidad y no hay nada. Usted exige, mediante una acción de habeas data, que se informe, ¿no?, en qué fase de la obra están. Y también a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Supongamos que por una equivocación se ha difundido un video de su persona donde no queda muy bien. Pregunto yo, ¿usted tiene el derecho a prohibir que se siga difundiendo dichas imágenes? Por supuesto, tendría que interponer también una acción de habeas data.
Acción de amparo. A ver, la acción de habeas corpus defiende la libertad individual y derechos parecidos. La acción de habeas data, la libertad de información. Y para defender los demás derechos se presenta la acción de amparo, cuando se vulnera o amenaza los demás derechos. Por ejemplo, libertad de conciencia y de creencia, libertad de prensa, información, comunicación, reunión y asociación, libertad de trabajo. Acción de cumplimiento contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. ¿Mm? Penúltimo, la acción de inconstitucionalidad contra las normas que tienen rango de ley, que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Si hay una norma con rango de ley que contradice la Constitución, se presenta contra esa norma una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, la ley, los decretos legislativos, decretos de urgencia, los tratados, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Estas son normas con rango de ley. Si alguna de estas ha sido aprobada y vulnera derechos que están en la Constitución, se presenta una acción de inconstitucionalidad. En cambio, si es una norma que no tiene rango de ley, pero vulnera la Constitución, se presenta una acción popular. Y hablemos ahora sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989. Reconoce que los niños, todos los seres humanos menores de 18 años, o sea que hay varios niños, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Son 4 los principios que guían la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho a la no discriminación, el interés superior del niño. ¿A qué se refiere? Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para los niños y las niñas. La participación infantil. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre ciertas situaciones. Y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Ahora vamos a hablar acerca de la protección internacional de los derechos humanos. Derecho internacional de los derechos humanos. Para eso nos basamos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene 2 partes. La primera es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento voluntarioso. Profe, ¿qué significa? Que lo que estipula la declaración no es de cumplimiento obligatorio por los países. Por eso es una declaración. Fue proclamada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Por eso que cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. El Perú lo aprueba 11 años después, el 9 de diciembre de 1959. Pero lo que sí es de carácter obligatorio, o sea, jurídicamente vinculante por parte de los países, son los pactos internacionales. Estos sí son de cumplimiento obligatorio. Y hay sanciones si no se cumplen, cosa que no pasa con la declaración. Los pactos son 2. Los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es el artículo 1 de cada uno de los pactos? Afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que según este derecho tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Organismos que defienden los derechos humanos. A nivel global, la ONU tiene su corte y se llama Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde queda su sede? En la ciudad neerlandesa, o sea, la ciudad de los Países Bajos de La Haya. Por eso también se le llama Corte de La Haya. Es el órgano judicial principal de Naciones Unidas. A ver, hace rato que no les pregunto nada. Jóvenes, una persona puede entablar un juicio a un Estado que viole sus derechos humanos en la Corte de La Haya. La Haya logra resolver ese tipo de situaciones. ¿Sí o no? Y así como he preguntado, es probable que la mayoría diga que sí.
Y la respuesta es, no lo olvide, no. La Haya no ve casos individuales. En La Haya litigan, van a juicio, Estado A versus Estado B. ¿Cuál es el tema por lo general más común? Los límites entre países. Cuando un país cree que el límite no ha sido muy definido, ya sea continental o marítimo, acude a la Corte de la Haya. Ejemplo, Perú demandando a Chile en la Corte de la Haya para establecer los límites marítimos. No se olvide. Entonces, en La Haya es Estado versus Estado. ¿Correcto? No lo olvide. Y usted dirá, profe, pero yo he escuchado una vez que una persona o grupo de personas sí fueron a una corte y la corte falló a favor de las personas y en contra del Estado. Es más, el Estado tenía que pagarles a esos familiares. Ya, pero eso no es en la Corte de la Haya. Más bien, se los adelanto. Es en la Corte de... A ver, ¿quién sabe? Es una Corte de la OEA. Su sede está en la capital de Costa Rica. Por eso también se le llama así. Corte de... A ver, ¿quién sabe la capital de Costa Rica? Nadie sabe la capital de Costa Rica, país centroamericano. Muy bien, Guillermo. San José. Por eso se le llama Corte de San José. Pregunto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también llamada Corte de San José, ¿sí se pueden ver casos de violación de derechos humanos de personas o grupos de personas? En la de San José, ¿sí se pueden ver esos casos? Responda sí o no. En la Corte de San José, sí. Ajá. Y dígame, ¿y en la Corte de la Haya? Cambio la pregunta, ¿y en la Corte de la Haya? En San José sí, ¿y en la Corte de la Haya? No, porque es Estado versus Estado. Perfecto, ya se entendió, creo. Prosigamos. Entonces, encargada de decir conforme al derecho internacional las controversias del orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. No se olvide, Estado versus Estado. Ahora hablemos de, a nivel americano, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José? El Pacto de San José tiene dos instrumentos. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro, suena parecido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto, cuando una persona hace una denuncia sobre violación a derechos humanos, ¿el caso pasa directamente a juicio en la Corte? ¿Toda denuncia automáticamente va a juicio en la Corte Interamericana de San José? ¿Qué dice? No. Hay un filtro anterior. ¿Cómo se llama la entidad, el organismo del Pacto de San José que analiza previamente los casos? Y si cree que hay motivaciones muy fuertes, los deriva a la Corte. Ahí lo puede ver en pantalla. También se dedica a la promoción de los derechos humanos. Esa es la comisión. O sea, la comisión es el órgano no judicial, porque no tiene jueces. Hace estudios, análisis, recomendaciones. Sí. Ahora, la comisión estudia un caso y si ve que existen razones de fuerza para que el caso vaya a juicio, ahí sí, pasa al órgano judicial. ¿Cómo se llama el órgano judicial? La Corte Interamericana. Esa es la principal diferencia. La primera, la comisión, se encuentra en Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Y la Corte Interamericana se ubica en San José de Costa Rica. También, como apoyo a la vigilancia de la democracia, en América tenemos la Carta Democrática Interamericana, que fue firmada aquí, en Lima, curiosamente, el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001. Y están los objetivos que persigue. Y por último, en el Perú, los organismos que promueven la protección de los derechos humanos. Actualmente son 82 organizaciones que integran la llamada Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como el Movimiento Feminista Manuela Ramos, Amnistía Internacional, pero la sección peruana, el IDL, el Instituto de Defensa Legal, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
y APRODE, la Asociación por los Derechos Humanos, son algunos de los 82 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bien, jóvenes, para terminar, las claves. Un candidato a la presidencia de la República durante su campaña política señaló que un eventual gobierno trabajaría para la población en general y estos puedan alcanzar una vida digna. Para cumplir este propósito, el candidato promete más puestos de trabajo, el acceso a la salud y educación de calidad. De lo descrito, ¿qué características de derechos humanos se menciona explícitamente? Y la clave es la letra C, la interdependencia, la interrelación entre cada uno. Vamos a la segunda. El Ministerio de Trabajo cuestionó al Consejo Regional del Cusco por emitir una ordenanza regional que declaró lo siguiente: es necesidad pública la priorización de la contratación de mano de obra regional local, o sea, solamente cusqueños. Esta norma, según el Ministerio, atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Identifique la garantía constitucional que interpondría el Ejecutivo. Jóvenes, no se está vulnerando el derecho a la libertad personal, porque sería habeas corpus. No se está vulnerando el derecho a la información, sería habeas data. ¿Cuál sería la clave? Se está, por ejemplo, yendo contra una norma que tiene rango de ley, que es una ordenanza regional. Una ordenanza regional tiene rango de ley. Por tanto, ¿cuál sería? La B, que es acción de inconstitucionalidad, o la C, que es acción popular. Y la clave es la letra B. La clave, no, cuidado. Sí, se las puse como para que marquen que es un amparo, ¿no? Cayeron rápido. No. Recuerden que la pregunta hace alusión a una norma. Contra normas solamente hay dos opciones. O acción de inconstitucionalidad si tiene rango de ley, o acción popular si no lo tiene. Pregunto, ¿una ordenanza regional tiene o no tiene rango de ley? Repito, una ordenanza regional como municipal, ¿tiene o no tiene rango de ley? Sí la tiene. Como tiene rango de ley, lo que se presenta es una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La 3. Entonces, en la 2 la clave es la letra B, de barcos. En la 3, la clave es la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Es sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las verdaderas? La 2. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho de las personas a trabajar libremente, por supuesto. Y la 3. Nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre y ejecutar trabajos forzosos. Corresponde al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y la última. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento de la OEA que refuerza la defensa activa de la democracia. Dentro de este documento identifica los enunciados correctos relacionados con este documento internacional. Y sería 3 y 4. La letra A. Permite que los estados busquen respaldo de otros países para restablecer la democracia. Y 4. Se adopta la democracia como un derecho, con mecanismos preventivos para evitar que se interrumpa. En cambio, la primera que dice, se aplica como solución a una crisis económica. No ves casos. No ve casos de crisis económicas. O 2. Ante un golpe de estado, la OEA asume una función transitoria del gobierno. Tampoco puede hacer eso. ¿Ah? Son básicamente recomendaciones. Y si no copió, ahí están las claves, jóvenes, para el pantallazo respectivo. Bien, jóvenes, llegamos a la parte final. Espero que la clase haya sido de su agrado. Sí, yo sé que los temas son así, han sido densos, abundantes, pero creo yo que se ha podido cumplir la mayor parte de los objetivos. Bueno, jóvenes, su receso comenzó hace 1 minuto o 2 minutos. Me despido y espero verlos nuevamente la próxima semana a esta misma hora, ¿no? Bueno, a la misma hora de inicio, a las 8 de la mañana. ¿Ya? Cuídense mucho y nos vemos. Me pregunta Rocío acerca de las diapositivas. Bueno, como es la primera clase, usted tiene un montón de dudas. No, los docentes no tenemos la autorización por parte de la institución a compartir las diapositivas. En todo caso, usted va a encontrar los materiales
en el cuadernillo. Usted se le entrega un cuadernillo virtual donde están todos los temas, a manera de boletín. Toda la información vertida en las diapositivas se basa en el boletín, por si acaso. Sino que, claro, ya en las diapositivas están presentadas de una forma más amena, más digerible, más rápida, ¿no? Más dinámicas. Sí, cualquier duda con respecto a grabaciones, el tutor, no, si lo escucharon al inicio, el señor Juan Roca les va a explicar dónde tienen que entrar, cómo pueden hacer. Pero sí, tengo entendido que ustedes tienen acceso a las grabaciones. Y en las grabaciones, y este es un dato aparte, obviamente usted lo que va a hacer es anotar las diapositivas, tomar los pantallazos respectivos de repente también. No, como diapositivas no hay acceso directo. Las diapositivas usted accede en el momento de la clase o viendo las grabaciones. Por ejemplo, estoy presentando una. Como digo, ustedes tendrán acceso a las grabaciones, si no me equivoco. ¿Sí? De eso no se preocupe. Pero Bien, jóvenes, ahora sí. La clase culminó hace ya más o menos 3 minutos. Y ahora sí, jóvenes. Bueno, ahí les he puesto la diapositiva, ¿no? Pero de la primera nada más, ¿no? Ahí va la segunda. Pero las diapositivas, no se olvide, no las entregamos los docentes, por si acaso. Usted accede a ellas en clase en vivo o si no, mediante las grabaciones. Ya usted verá cuál es el mejor método para que los pueda. Ajá. Sí, sí, sí. No se preocupe. Así es. Y jóvenes, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, entonces.